Dèiem, com s'està aplicant la intel·ligència artificial a Europa? Doncs per aprofundir-hi ha vingut el nostre pròxim ponent de la Universitat de Santiago de Compostela. Ell ha fet un treball de camp visitant moltes redaccions d'Europa i, de fet, també ara em comentava que ha estat tant a Amèrica Llatina com als Estats Units analitzant exactament quin ús en fan i també com l'apliquen. Ell és el César Fieiras i no només ens dibuixarà tot això, sinó que també ens parlarà de les tendències que ja venen. Així que, si us plau, un aplaudiment pel César. Hacemos primero prueba de micro, bien. Buena tarde, a todas y todos. Es un placer, la verdad, estar con todas y todos vosotros. Agradezco lo primero a la organización que me dé la oportunidad de venir aquí a exponer y compartir mis experiencias profesionales y, sobre todo, también a todas las personas que vienen a traernos su experiencia y su información. Yo soy César Fieiras, como comentaba el compañero. No sé dónde tengo la presentación. Pero bueno, soy investigador y docente en la Universidad de Santiago de Compostela. Tengo esa doble responsabilidad, por un lado, de analizar en concreto cuál es el impacto y las repercusiones que está teniendo la inteligencia artificial en el sector de medios y, al mismo tiempo, también el instruir, el formar a los futuros y futuras periodistas, lo cual es una responsabilidad bastante grande. Así, a modo contextual, yo lo que intento siempre no es nunca, digamos, obligar a nadie a utilizar una herramienta u otra, simplemente me ciño a poder dar la información necesaria para que la gente pueda decidir, los estudiantes, los nuevos periodistas puedan decidir con criterio, sobre todo me centro en formar en criterio periodístico, y que puedan decidir si quieren utilizar inteligencia artificial o no, porque tienen la información necesaria para poder actuar. El título de la ponencia es Inteligencia artificial en la televisión pública de Europa, usos y tendencias, pero lejos de dar un catálogo de usos concretos o aplicaciones específicas, porque creo que ahí no aportaría todo el valor que creo que sí que os puedo traer en esta tarde, lo que quiero centrarme, lo que os quiero traer son una serie de reflexiones que, en base a mi experiencia, que explicaré ahora cuál es, pues he podido extraer de cómo está afectando esta tecnología, que sí que está siendo transformadora, al sector de medios de comunicación. ¿De acuerdo? Como decía, yo soy César Fieiras, no me voy a centrar en cuál es mi formación, para algunos será amplia, para otros será estrecha, pero básicamente soy doctor en comunicación, imparto materias de tecnología y comunicación corporativa y estratégica en la Facultad de Comunicación de Santiago de Compostela, y básicamente llevo desde 2019 analizando cuál es la repercusión transversal que está teniendo la inteligencia artificial en medios de comunicación. Ahora explicaré un poquillo cómo lo hago. ¿Cuáles son mis objetivos principales? Por un lado, analizar exactamente cuál es la repercusión transversal que está teniendo la inteligencia artificial en el sector de la comunicación, lo que engloba desde impacto en el perfil profesional, impacto económico también que pueda tener, usos, tendencias, pero también una serie de reflexiones que comentaré ahora. Y otra de mis intenciones, objetivos principales, es analizar cuáles son las prioridades de innovación de los medios de comunicación. Cuando hablo de prioridades de innovación, me refiero a aquellas áreas, ideas o conceptos sobre las que los medios de comunicación están trabajando con mayor fuerza, tanto en inversión económica como de recursos humanos, como de tiempo dedicado, para intentar dibujar cómo van a ser los medios de comunicación antes a 5 años vista, ahora prácticamente a dentro de un mes, porque sabemos que los cambios están siendo cada vez mucho más rápidos, ¿no? ¿Cómo lo realizo? Primero selecciono los temas que más me interesan y busco a la persona que más sabe de esos temas para entrevistarme con ellos, ganarme su tiempo y poder conversar sobre ello. Es decir, como diríamos en investigación, entrevistas cualitativas en profundidad. Selecciono a los profesionales que más saben de los temas que me interesan. Por lo general, las figuras que más entrevisto, con quien más comparto tiempo, son con directores de innovación, tecnología, estrategia, producto de medios de comunicación. Veremos ahora sobre qué medios. Yo empecé haciendo esta investigación principalmente en los medios públicos de Europa, he viajado y he mantenido conversaciones digitales. Esta lista está desactualizada, pero con las principales televisiones públicas de Europa. Posteriormente apliqué este mismo modelo de investigación, en el caso español, a las principales cabeceras de prensa, también los principales grupos radiofónicos, principales plataformas internacionales, Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera. Y me pasé los 3 meses de enero a abril de este año viajando por Sudamérica y visitando más de 27 televisiones, conociendo también cómo en el caso de Sudamérica aplican e implementan innovación e inteligencia artificial. Todo esto es un poco para contextualizar los resultados que traigo ahora, para que vean que, de dónde provienen, ¿no? Que no es humo lo que comento.
todo esto pues, nutrió mi tesis doctoral, presentada justo hace hoy un año, así que es primer aniversario de la tesis, y ahora mismo la estoy transformando en una narrativa un poquito, ya la he transformado, de hecho estamos en la fase editorial con la editorial Tilange-Leblanc, con quien estamos haciendo creo que un buen trabajo. Estoy adaptando todo ese conocimiento de artículos de investigación, donde pues, explicamos todo este contenido que les estoy comentando, a una narrativa un poco más digamos, sencilla o interesante, principalmente porque yo pienso mucho en mi alumnado y no van a leer los papers que habitualmente hacemos, y creo que es importante que consuman ese contenido científico o las investigaciones que se están haciendo. Entonces estoy reestructurando bajo esta temática: inteligencia artificial, innovación y medios, 150 conversaciones para comprender el cambio, un libro en el que condenso todas esas experiencias y aprendizajes, digamos, para que gente pues, que no está tan interesada en la literatura científica y académica que nos comemos las investigadoras e investigadores, pues puedan analizarlo. Principalmente me destino a periodistas, pero sobre todo también a mi alumnado. ¿Qué has aprendido? Esta pregunta la pongo aquí porque cuando estaba preparando la ponencia, yo llegué el martes desde Nueva York, estuve los últimos 10 días por allí haciendo diferentes trabajo de campo, evidentemente, manteniendo muchos meetings con diferentes personas del sector, tanto de empresas de tecnología, medios, estuve en la Universidad de Columbia. Y en concreto en la universidad, yo me presentaba, como me acabo de presentar ante todas y todos ustedes, y decía: soy César Fieiras, Universidad de Santiago, trabajo en esto. Me miraban y decían: muy bien, ¿pero qué has aprendido? Entonces me quedaba ya ahí un poco cortado y decía: bueno, prepárate la buena respuesta. Y dije: voy a aplicar un poco la pregunta de este carácter americano, así que tiene un carácter bastante fuerte, y vamos a intentar sacar qué conclusiones o reflexiones puedo tener yo de mi experiencia. No sería honesto si os trajera un listado de usos y aplicaciones, porque ya os digo que metiendo uso de inteligencia artificial en comunicación, en periodismo, en radio, en prensa, César Fieiras, os van a aparecer mis investigaciones, que por lo general en todos los papers que hago vais a tener un cuadro con este medio de comunicación lo utiliza para eso. Como les digo, lo pueden encontrar en la televisión pública de Europa, en la prensa en España, en la radio de España, televisión privada de España. Próximamente saldrá el artículo y la investigación sobre cómo lo utilizan las diferentes cadenas de Sudamérica. Entonces, más que venir aquí a leerles mi paper o mis investigaciones, vengo a traer otro tipo de contenidos, que me parecen un poco más reflexivos e interesantes, ¿de acuerdo? Por un lado, leo: los medios que realmente van a ser relevantes son los que repiensen su dirección en este nuevo escenario periodista-máquina y reorganicen sus flujos. Parece una generalidad, pero muchas veces cuando hablamos con medios de comunicación, me pasaba a mí al principio, nos centramos en una implementación puntual, y para nada. La inteligencia artificial, cuando realmente aporta valor, es cuando extiende el criterio profesional y cuando realmente la pensamos para reorganizar la forma en la que las empresas de comunicación, que no dejan de ser empresas, reorganizan y reorientan sus flujos. Entonces hablamos de una implementación transversal, no puntual, y de una forma de repensar cómo se hacen las cosas. Mientras que los medios que solo piensen en incrementar su productividad, automatización pura y dura para reducir costes, producir más barato, van a verse superados por otra empresa más competitiva en el corto plazo. Saldrá una herramienta mucho más rápida, la implemento mejor y soy más productivo que tú. Si no utilizo la inteligencia artificial para mejorar el criterio, para implementar y mejorar, optimizar el criterio profesional, no va a ser relevante como realmente sabemos que puede llegar a ser. Tema importante. Mi mayor preocupación a día de hoy sobre la implementación de inteligencia artificial, aparte de todo el tema ético que han contextualizado súper bien las compañeras previamente, tengo una preocupación por la delegación cognitiva en tareas periodísticas. Cuando hubo la revolución industrial, lo que sustituimos fue trabajo manual. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora mismo soy una persona que trabaja por lo general en oficina, en la universidad, me muevo a dar una clase, pero no hago trabajo manual, no tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en el campo. Entonces, ¿qué hago yo para mantener mi cuerpo que no se atrofie por estar todo el día en la oficina? Voy al gimnasio y hago deporte. A día de hoy, la delegación de funciones que estamos haciendo con la inteligencia artificial ya no es física, sino que es una delegación cognitiva. Estamos delegando sobre tareas concretas, las tareas periodísticas, en las que realmente hay un aporte cognitivo, aporte intelectual por parte del periodista o de la persona. Entonces he abierto una línea de investigación en base a leer bastante y reflexionar bastante, como les digo. En un primer momento sí que es cierto que yo cuando empecé en 2018-2019, lo que hacía era, le preguntaba a los medios, ¿qué utilizas de inteligencia artificial? Cogía, lo escribía y lo publicaba. Era algo de aquellas, hasta algo innovador, digamos, porque no había mucho escrito sobre el tema. A día de hoy sí que intento que mis investigaciones sean un poco más reflexivas en este sentido. Entonces yo quiero pensar cómo va a influir en la calidad de nuestros periodistas, yo soy periodista, cómo va a influir en la calidad de mi trabajo, de los medios de comunicación y de las piezas periodísticas, esta delegación cognitiva que estamos empezando a ver.
A mí es una de las principales preocupaciones que me viene porque, imagínense, yo trabajé cuando empecé a trabajar en medios de comunicación, 2015-2016, tenía 18 años por aquel entonces, empezaba a estudiar la carrera de periodismo y trabajé desde el primer curso en una agencia de comunicación deportiva. Iba a los principales campos de Galicia y hacía crónicas de partidos de fútbol. Yo tomaba unas notas muy rápidas y luego, cuando acababa el partido, antes de que acabara, empezaba a redactar el texto en sí. Vale, a día de hoy, con la inteligencia artificial, puedo coger esas notas superficialmente creadas, la meto en la máquina o en el algoritmo de inteligencia artificial, en ChatGPT, con un buen prompt y me saca una buena crónica. Si repetidamente hacemos eso, con el paso del tiempo, vamos a olvidarnos de poderle dar un toque más creativo, un valor periodístico a las piezas. Yo, por ejemplo, cuando iba en el instituto sobresalía en términos de cálculo. Yo era un alumno que era bueno en cálculo. ¿Qué pasó? A día de hoy, en base a utilizar mi calculadora en el teléfono móvil, me sorprende cómo he perdido yo mi capacidad de cálculo, cómo he perdido mi capacidad de memorización de números y de cifras. Cuando antes era algo en lo que destacaba con respecto a la media, a día de hoy me tiene un poco también preocupado este tema. Entonces, delegación cognitiva en tareas periodísticas es un tema que me preocupa en el sector de la comunicación. Tema fundamental, desinformación, fake news. Al mismo tiempo que salen nuevas aplicaciones para detectar desinformación, ¿vale? Para detectar contenidos falsos, fake news, se propician también los sistemas que hacen que gente que no tiene formación o capacidad periodística pueda generar información falsa, lo que puede hacer también más desinformación. Yo siempre digo que el ladrón está por delante de la policía. Creo que las herramientas de inteligencia artificial siempre van a dar más pie a que la gente haga contenidos falsos a la capacidad que utilicemos esas herramientas para captar contenido falso. Entonces, hay tres pilares. Estuve la semana pasada hablando con el director de políticas de Adobe. Adobe supongo que lo conocerán la mayoría, que es una empresa tecnológica súper potente, y estuve en sus oficinas en Nueva York. Hablábamos de estos tres pilares para paliar la desinformación, con los cuales yo estoy realmente acorde y coincido. Lo primero, educación. Desde escuelas, institutos, tenemos que informar y formar. Yo también lo hago con mi familia, con mis padres, mis abuelos, que todavía tengo la oportunidad de poderlos disfrutar. Les digo, la educación principal para evitar la desinformación es realzar el papel de los medios de comunicación. Cuando queráis consumir información, hay que ir a fuentes fiables de consumo informativo. Entonces, ahí hablamos de la educación, que tiene que ir desde los colegios, universidades, institutos, hasta en las conversaciones del día a día. Segundo punto importante, la política, que se desarrollen leyes que vayan acorde y que propicien esta paliación de desinformación. Tenemos la Ley Europea de Inteligencia Artificial, tenemos la ENFA, bueno, supongo que se irán desarrollando normativas internas dentro de los diferentes países, normativas dentro de los medios de comunicación, guidelines, que ya empezamos a ver que sí que existen. Y lo último, que es el tema que hablé principalmente con esta gente de Adobe, que me llamó la atención, es la procedencia. ¿En qué consiste esto? Lo que me explicaban en Adobe era que estaban trabajando, de hecho tengo la presentación, el PPT, que todavía no he podido revisar con profundidad, pero bueno, les traigo un poco la idea superficial. Están trabajando las grandes tecnológicas para paliar la desinformación en la procedencia de la información. Esto quiere decir que están trabajando en conseguir asentar unos estándares que son las Content Credentials, las credenciales de contenido, de forma que si ustedes ven una fotografía en redes sociales, pueda haber un icono fácilmente reconocible que se estandarice, que sea familiar para todas y todos ustedes, que si pinchan en ese mismo emoticono puedan ver la trazabilidad de la pieza que están viendo. Por ejemplo, una fotografía que en caso de que pincháramos pudiéramos desgranar las diferentes capas por las que ha pasado esa información, esa imagen, y podamos ver cómo era de origen y qué tipo de corrección se le ha hecho con inteligencia artificial o con cualquier otra herramienta. Si ha sido simplemente un reencuadre y una subida de contraste porque la foto queda mejor en términos estéticos, o si realmente ha habido una cierta manipulación. Entonces, yo de esto no sé mucho, no voy a hablar mucho más porque no sé mucho más del estándar, pero sí que lo que les puedo traer de primera mano es que la semana pasada me informaron de que lo último que están trabajando las grandes tecnológicas es en el trabajo en estos estándares. Más de ahí de momento no les puedo comunicar. Otra noción más, experiencia de usuario. Me dicen, y esto sí que lo extraigo principalmente de las principales plataformas internacionales, Netflix, Amazon, HBO, esto lo saco de hecho de uno de los directivos de HBO que me comentó esto. Me dijo, content is no longer king. De hecho, estuve en Denver hace 6 meses con una ponencia en Estados Unidos, en la ACA, que es una de las principales conferencias globales de comunicación y tecnologías, y mi título de mi ponencia era Content is no longer king. El contenido sigue siendo relevante para los medios de comunicación, siempre fue la propuesta central, pero ahora se sobreentiende que las principales plataformas y medios ya tienen todos un contenido, se sobreentiende que va a ser bueno. Entonces, ¿dónde están trabajando para ganar un valor diferencial en la próxima etapa? En la experiencia de usuario, en cómo el usuario en una plataforma de contenidos, a través de una aplicación de medio de comunicación, plataformas de vídeo bajo demanda, experimenta ese contenido. ¿De acuerdo? Otra vez, riesgos éticos. Cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos muchas veces de personalización. ¿Hasta qué punto personalizamos y hasta qué punto no personalizamos? ¿De acuerdo?
¿Qué sucede en los medios públicos? Hemos ya comentado bastantes cosillas. En términos de innovación, hay una alta institucionalización de la innovación, a diferencia de lo que pude experimentar en Sudamérica, donde yo llegaba, toqué a la puerta de muchas televisiones y les decía, quiero hacer una entrevista, por favor, lo explicaba de otra forma, mucho más amable, pero quiero hacer una entrevista con tu director de innovación o director de tecnología, inteligencia artificial si puede ser. Y me decían, no tenemos esa figura. Quitando 2 o 3 televisiones de las 27 con las que he trabajado, que son las 3 principales de 9 países de Sudamérica, las que tienen más rating, más cuota de audiencia, nadie tiene institucionalizada la innovación, prácticamente, ni la inteligencia artificial. No aparecen sus organigramas, no hay expertos por lo general que trabajen esto. En cambio, en Europa sí que sabemos que es una tendencia que cotiza al alza. Primera exploración que hice yo en Televisión Pública de Europa, 2019-2020, entrevisté a los responsables de innovación o inteligencia artificial, cuando era el caso, de las principales 22, 25 televisiones de Europa. Y de aquellas ya estaba institucionalizada. ¿Qué pasa? Ahora el ritmo de avance es mucho mayor, las experiencias son mucho mayores. Tema fundamental, datos. ¿En qué trabajan principalmente las televisiones públicas de Europa si nos centramos en ellas, pero prácticamente lo podemos externalizar a todos los medios de comunicación? En conseguir una buena estructura de datos, de metadatos. La inteligencia artificial, su materia prima, son los datos. Entonces, si las televisiones o los medios de comunicación no tienen una buena estructura de metadatos, es como los ladrillos que construyen la casa. No nos sirve de nada que tengamos un buen sistema de inteligencia artificial si no tenemos unos datos bien estructurados, bien metadatados, bien descritos para poder runear a partir de esa estructura de datos, ese core de datos, nuestros sistemas. Entonces, la principal prioridad de los medios de comunicación a la hora de desarrollar sistemas de inteligencia artificial es construir una buena estructura y arquitectura de datos. Esto es un esquema, parece simple. Si está aquí alguien de la BBC, por ejemplo, me dirá que esto no funciona. Evidentemente, en el caso de la BBC no funciona, pero sí que aplica a igual el 80% de los medios de comunicación que he analizado. Y es un cronograma de implementación de inteligencia artificial. Partimos de un primer punto, que cuando un medio de comunicación quiere implementar inteligencia artificial, piensa que sirve para algo más disruptivo. Pongo el caso de una televisión en Sudamérica. Me decían, sí, estamos avanzados en el uso de inteligencia artificial, porque ya estamos creando presentadores virtuales, que todavía no salen en antena, pero los estamos desarrollando. Vale. Por lo general, el primer paso es un uso más de marketing, más promocional, un uso más de... Saben ustedes que a día de hoy todo el mundo se quiere apuntar a la hora de la inteligencia artificial. Pues sí, hacemos cosas de inteligencia artificial súper disruptivas. Ahí no está el valor. Entonces pasan del primer paso de la implementación puntual disruptiva a un segundo paso. Las corporaciones se dan cuenta de que el valor real de la inteligencia artificial está en la transversalidad, en el poder implementar la inteligencia artificial en todas las tareas automatizables, donde no haya tanta labor cognitiva del periodista, pero sí que podamos eliminar capas donde el periodista no aporta valor. ¿Qué pasa? Pasamos al tercer punto, que hay un intento fallido de implementación transversal. Los medios se dan cuenta de que no pueden dar ese salto transversal porque no tienen un buen core de datos, una buena base de datos. Entonces pasan al cuarto punto, donde vuelven al inicio y empiezan a trabajar sobre los cimientos, crear una buena estructura de datos para, a partir de ahí, en cuanto un buen prototipo de inteligencia artificial llame por su puerta, puedan implementarlo de forma efectiva. De hecho, yo una de las preguntas de investigación principales que hago, que me llama mucho la atención y me gusta mucho, es el flujo de implementación de inteligencia artificial. ¿Cómo le pregunto yo esto a los expertos de los medios? Les digo, si yo fuera un proveedor de servicios de inteligencia artificial y toco a su puerta, ¿cuál es el flujo desde que toco a su puerta hasta que efectivamente está operando en una redacción? Entonces pasa por diferentes fases, analizan el sistema, hacen un A/B testing, que es probar de diferentes formas cómo puede funcionar. Bueno, hay muchas metodologías. Y el último paso del cronograma de implementación sería la implementación transversal progresiva. Poco a poco, una vez que tenemos un buen core de datos, empezamos a meter cada vez más sistemas de inteligencia artificial en las estructuras. Este esquema prácticamente puede encajar en el 80% de los casos que yo he analizado. A partir de ahí, prioridad de innovación en los medios públicos, en las televisiones públicas de Europa, también para ceñirme un poco la temática inicial de la presentación, una digitalización progresiva de las estructuras, una migración de lo tradicional a lo lineal. La televisión va a seguir existiendo, desde mi punto de vista, siempre. La televisión, las programaciones estáticas, pero cada vez más van a trabajar en una experiencia mejor en plataformas de vídeo bajo demanda. Quieren enfocar los medios públicos sus estrategias en el desarrollo de las plataformas, como les comentaba, y priorizan, esto es fundamental, la creación de comunidades digitales estables y participativas, generar valor para los usuarios, generar valor e interconectar a grupos de audiencias con gustos similares y crear conversación alrededor de los contenidos. Inteligencia artificial en medios públicos. Dato fundamental, ya lo he explicado, no quiero redundar. La inteligencia artificial realmente aporta valor solamente cuando extiende el criterio profesional.
aquí les traigo las áreas principales de utilidad y uso de la inteligencia artificial en medios públicos. Lo que a priori hubiera sido el contenido principal de mi ponencia, pero yo he querido, pues, a lo mejor aburrirles un poco antes con el resto de reflexiones, pero me parece que eso es lo que no se encuentra tan fácilmente en los artículos científicos o en informes en Internet. Esto sí que lo tienen en Internet, yo lo voy a mencionar porque ya que es el título de la ponencia, pues procede también leerlo para que digan que no soy un impostor, pero básicamente, ¿en qué se utiliza la inteligencia artificial en medios de comunicación? En la recomendación y personalización, no hay mucho que explicar, en la automatización de procesos editoriales, transcripción, subtitulados, revisión ortográfica y gramatical. De hecho, la BBC con esto tiene un caso de éxito muy curioso, después a ver si me acuerdo de comentarlo, espero que sí. Y todo aquello, pues que sea, por ejemplo, la revisión de un texto para proporcionarte las mejores opciones de titulares en función de tu posicionamiento SEO. Aquellos que me enredo bastante hablando, pero podríamos hablar incluso de ahora, como los medios de comunicación, cada vez más, ustedes cuando buscan información a día de hoy, a mí me pasa, ahora ya no busco tanto por noticias, sino por información general. Yo ya no busco cómo El País o otro medio está informando sobre un tema concreto, sino que le pido a ChatGPT que, mencionándome las fuentes, haciéndome un rastreo nacional e internacional, me informe sobre un tema tomando fuentes confiables. Entonces ya me empieza a dar un mix de información. Cada vez más o cada vez menos buscamos información en buscadores y lo buscamos a través de asistentes de inteligencia artificial. Entonces las visitas, aquí ya entramos en un debate y no me quiero extender mucho porque de este tema podría dar una ponencia entera, pero la pregunta es, si buscamos la información a través de ChatGPT, las visitas realmente de esa información no van a ir a los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo operamos esto? Por un lado, los medios ya están haciendo alianzas con OpenAI y otras aplicaciones para hacer una retroalimentación, para poder utilizar su contenido a cambio de una contraprestación, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, pues bueno, vamos a ir viendo cómo va a haber una migración. Y lo que se está empezando a hablar, que hablé también con Adobe, con el responsable de políticas de Adobe de esto, es, ¿van los periodistas a empezar a escribir las informaciones teniendo en cuenta cómo después, si el usuario mete un prompt pidiendo información, cuáles son los criterios de selección del algoritmo de esa información? Es un poco rebuscado, pero como antes escribíamos, hacíamos escritura SEO de las informaciones para que aparecieran lo mejor posicionada posible en Google, ¿van a empezar los periodistas realmente a escribir, y la información es que sí, van a empezar los periodistas a escribir de forma que su información aparezca fácilmente localizable para un algoritmo que está construyendo la información? En Estados Unidos me dijeron que sí recientemente. Generación automática de contenidos, otro área de uso principal, verificación, transparencia y seguridad y optimización operativa, en general de los medios de comunicación, y experiencia de usuario. No me acordé de decírselo en el primer momento, pero bueno, tenían mi mail en la primera diapositiva. Yo soy César Figueiras Teide. Cualquier tema que vea que les interesa, que aquí no vamos a tener mucho tiempo para conversar, o lo hablamos después, o me escriben, encantado de hablar. Mi trabajo va de hablar con la gente y es lo que más me gusta, así que me escriben y profundizamos en cualquier tema que les interese o que crea que pueda aportarles algo. Áreas de utilidad. Aquí sí que por el tiempo que nos queda no me voy a centrar. Esto es básicamente copiar y pegar lo que hay en mi artículo de investigación, estrategias de inteligencia artificial en la televisión pública de Europa. Si buscan inteligencia artificial en medios públicos César Figueiras, les va a aparecer un paper con mucha más información sobre esto, no quiero redundar en ello. En cambio, sí que me gustaría hablar de los casos de éxito. Principal caso de éxito, la BBC. Por supuesto, trabaja muy bien en todos los sentidos. De hecho, yo estuve con ellos en septiembre de 2024, una semana en su departamento de Research and Development, investigación y desarrollo. Tienen 125 personas trabajando única y exclusivamente en investigación y desarrollo. La Televisión de Galicia tiene, con suerte, una persona que a veces revisa informes en Internet. ¿Vale? Entonces, de esas 125 personas, 25 están dedicadas única y exclusivamente a análisis de cómo mejorar el sistema de BBC a través de inteligencia artificial. 25. Yo me entrevisté con arquitectos, me costaba entender algunos de ellos porque sí que son gente brillante, pero al mismo tiempo el músculo operativo también influye. También son buenos porque son muchos. ¿De acuerdo? Les recomiendo, porque nos queda poco tiempo, visitar la página si están interesados en inteligencia artificial y en cómo se está utilizando, los casos más llamativos y las líneas de trabajo punteras. Van a la página BBC RD, Research and Development, y ahí, si bajan a la parte de abajo de todo de la página, van a ver las líneas principales de trabajo. A mí las que más me gustan o las que más me llaman la atención son estas: Data, datos, Distribution, distribución, Devices, dispositivos, User, todo lo que está centrado en la optimización de experiencia de usuario, y Machine Learning. Son súper interesantes lo que hacen. Es una fuente de investigación también muy interesante. Así, algún caso que les puedo comentar de BBC que están trabajando bien. Por ejemplo, tienen un editor editorial,
un editor de texto con valor editorial, en el que tienen cargado las 1.200 líneas de uso, las guidelines de cómo se debería escribir un texto en BBC, pues cómo nos referimos a ciertos colectivos, cómo debemos poner las palabras en un idioma extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, en este dispositivo, en esta aplicación que tienen, cuelgan un texto y rápidamente les hace una adaptación de los criterios editoriales de la BBC. Está súper bien. Otro uso que tienen para la privacidad, destinando más a la privacidad y con uso de computer vision, lo que tienen es, imagínense cuando ustedes hacen una entrevista a una persona en televisión, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces en equipo de investigación, es el primer ejemplo que se me viene, que entrevistan a una persona, pero esa persona, porque el tema es controvertido, no quiere que se vea su cara en pantalla. Pues la BBC ha implementado un sistema con un 99% de acierto, que lo que hace es: vamos a grabar igual a esa persona porque entendemos que si le pixelamos la cara, hay partes de su expresión facial que cuando comunica o habla sobre un tema nos dan también información. Pues para no quitar esa información le vamos a hacer una máscara a esa persona, vamos a conseguir que un actor o una persona secundaria nos ceda su cara para hacerlo y vamos a reemplazar la cara de la persona por la cara del actor. Pero lo que sí que tenemos es mantener los gestos de esa persona cuando habla. Si yo estoy contando algo alegre, voy a hacer unos gestos que van a acompañar la información, todo es información. Entonces es uno de los usos que está utilizando BBC. Podría tenerme mucho más, pero nos quedan 5 minutillos y quiero dejar por si alguien tiene alguna pregunta. Último tema que voy a explicar. También estuve en diciembre del año pasado, hace poco menos de un año, en la YLE, Televisión Pública de Finlandia. Para mí, junto a BBC, los mejores que implementan inteligencia artificial en el contexto europeo. Los nórdicos son muy buenos. En términos generales trabajan bien y no pasa nada. En España también somos muy buenos. En Cataluña y en Galicia también. En ILE implementaron un sistema que es ILE-GPT, que para mí fue el caso más innovador o el caso que a mí más me llamó la atención. En ILE-GPT lo que hicieron fue crear una plataforma que integra soluciones de inteligencia artificial. Hicieron un listado de todas aquellas tareas periodísticas de sus redacciones y diferentes departamentos que pueden ser automatizables. Entonces cogieron y crearon una herramienta de inteligencia artificial para paliar cada una de esas tareas, para automatizar cada una de esas tareas, y la integraron toda en una herramienta, de forma que sus periodistas se loguean en la página, entran en ILE-GPT como si fuera un ChatGPT, pero optimizado y adaptado al trabajo periodístico, y pueden decir: quiero verificar una información. Se meten en una de las pestañitas, cuelgan la información, la verifican. Quiero verificar esta imagen, quiero subtitular y traducir esta información, quiero hacer una revisión editorial, quiero un titular para esto. Pues tienen un listado de 25 o 30 herramientas adaptadas a periodistas para esto. En un primer momento, para que vean el impacto, y con esto ya voy a cerrar, aunque me queda contenido, en un primer momento tenían como 100 personas que utilizaban la herramienta. Cuando yo fui a visitarlos ya tenían más de 1.000 personas que utilizaban la herramienta. Y en términos económicos me indicaron que el coste que tenía asociado toda la traducción y transcripción que hacían en la cadena, lo cubren ahora, con ese coste, cubren todo el desarrollo de esta herramienta que tiene 25 o 30 funciones. Es decir, solamente con lo que gastaban y ahorran ahora en no comprar externamente traducción y transcripción, están consiguiendo alimentar toda la herramienta, para que vean en términos de eficiencia cómo funciona. Traía así alguna conclusión más, pero lo vamos a dejar ahí, porque quiero también, puesto en catalán, para que vean que dentro de lo posible intento adaptarme también y ofrecerles contenido en su lengua. Y de ahí tienen por aquí mi LinkedIn, que me pueden contactar bien, y mi página web por si quieren más información. Encantado de atenderles para cualquier duda y cualquier pregunta. Sí. Sí, si hay cualquier pregunta, por supuesto, encantado de atenderles. Hola César, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, contento de haberte conocido y tu trabajo también. ¿Perdón? Y hacerte una pregunta, porque contento por haberte conocido y por conocer tu trabajo. Me gustaría hacerte una pregunta de tú qué opinas. Mediaset, que es uno de los grupos de comunicación de este país, en sus emisiones habla mucho de realidad virtual, cuando en verdad no es realidad virtual, sino que son cromas, Sí. pero lo presenta como realidad virtual. Aparte de tu opinión sobre este hecho, ¿cómo alfabetizarías tú toda una generación que desconoce estos sistemas y estas nuevas tecnologías? ¿Nos quedaremos retrasados 20 años o habrá algún cambio posible? Gracias. Yo, sinceramente, hice investigaciones sobre realidad virtual y metaverso. Me estrellé un poco, pero bueno, en esta vida estamos también para estrellarnos y conocer nuevas realidades.
En un primer momento parecía que era algo revelador, a día de hoy no sé hasta qué punto va a acabar siendo, pues bueno, creo que se puede integrar bien en los medios de comunicación, la realidad virtual, el metaverso y todas estas experiencias, pero no sé hasta qué punto. Por ejemplo, mira, un ejemplo que a mí me parece interesante es cuando utilizamos realidad virtual para mejorar a lo mejor un contexto que a priori no podemos recrear. En un escenario en el que a priori vamos a hacer una entrevista y no tenemos capacidad de escenografía, si conseguimos dotarlo de realidad virtual para mejorar el sistema está perfecto. Pero ahí también estamos un poco desinformando, porque yo siempre soy partidario de que todo lo que se grabe sea en el territorio en el que realmente se está grabando y con la escenografía, porque como decía antes también es información. Entonces, realidad virtual, sí, es un complemento. Inteligencia artificial lo va a potenciar mucho, pero de ahí a que vaya a ser una línea de trabajo que para mí vaya a cambiar el sector, no lo creo. Me parece un complemento que puede ser interesante. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero... Ah, perdón, es que te estaba escuchando bastante regular cuando me preguntabas, disculpa. O sea, ¿cómo alfabetizamos a los profesionales, a las nuevas generaciones, con todas estas herramientas? Y te ponía el caso de Mediaset, que está hablando de que hace realidad extendida y... Sí, alfabetizar. Y lo que hace es croma. Lo primero es dotar de herramientas, que es lo que decía yo antes. Al alumnado, yo que doy clase en la Facultad de Comunicación y Periodismo, yo lo que hago es darle las herramientas y el conocimiento para que si quieren lo puedan utilizar en el caso de la inteligencia artificial. En el caso de la realidad virtual, lo que progresivamente hay que hacer que entiendan que va a ser algo relevante. No consiste en imponer, sino simplemente en concienciar, exponer la información y que ellos vean si es relevante o no. En términos de alfabetización, pues bueno, progresivamente habrá cada vez más formaciones específicas, cada vez cuando se vea que se va a utilizar más y que los usuarios realmente adoptan como algo positivo la realidad virtual, entiendo que habrá más alfabetización al respecto de ello. Pero bueno, entiendo que es toda una progresividad, pero luego lo comentamos. Después, si nos vemos por ahí, lo comentamos con más profundidad. Sí. Aprovecho para ir por aquí. Gracias por la maratón que has hecho con el micrófono. Sí. Una cuestión, que has pasado de puntillas y me parece súper fundamental en tu exposición, y es las consecuencias en los ingresos, en la audiencia que tiene la inteligencia artificial. Ahora todos comprobamos que cuando hacemos una consulta directamente nos aparece el resumen, y aunque en algunas ocasiones también aparecen los enlaces, la mayoría de gente, por no decir todos, no enlazan. Por tanto, eso ha supuesto una caída espectacular, sobre todo en los últimos meses, en las audiencias de los medios, y eso supone una caída espectacular en los ingresos. Y aquí los que peinan canas, yo ya no, sabemos que desde 2008 caídas de ingresos, caídas de audiencia, supone desempleo y en paralelo también las posibilidades de iniciar proyectos particulares a partir del emprendimiento, ¿no? Me gustaría, la pregunta concreta es el foco en esta situación de lo perniciosa que es la inteligencia artificial, precisamente para las audiencias, para tener retorno económico para nuestras empresas, para nuestros propios medios, ¿no? Cuando iniciaba la presentación decía que las empresas que no repiensen, empresas de cualquier sector, pero también empresas del sector de los medios de comunicación, que no repiensen su papel o su posición en el caso de la inteligencia artificial, van a estar perdidas. Entonces, va un poco también en lo que usted comenta. Realmente, en esta situación, las empresas que no sepan que se está cayendo, que lo saben perfectamente, se está cayendo el número de consultas que están viendo en sus noticias digitales y demás, las que no empiecen a movilizarse y quizás, como hizo ya El País en su día, o otros medios de comunicación, de generar alianzas y hacer acuerdos con estas plataformas de inteligencia artificial, que son las que están atrapando y absorbiendo toda su visualización, van a estar perdidas. Después, se están empezando a desarrollar servicios paralelos dentro de los medios de comunicación que están generando una nueva vía de ingresos. Sobre el tema que usted comenta de la pérdida de empleo, yo cuando empezaba a investigar sobre inteligencia artificial hace 7 años, intentaba defender, no sé por qué, igual por defender un tema que me parecía interesante, que no iba a haber pérdida de empleo. Por supuesto que va a haber una pérdida de empleo.
por implementación de inteligencia artificial en medios de comunicación. Lo que también va a haber es una reestructuración de las plantillas. No es que vaya a haber de golpe la mitad de periodistas en plantilla, sino que a lo mejor va a reducirse ligeramente el volumen de periodistas en plantilla, pero también va a haber una reconversión del perfil profesional que nutre las plantillas y van a ser otro tipo de espacios. Sobre cómo monetizar a las audiencias, a través de suscripción, yo entiendo que va a ser una de las principales vías que van a experimentar los medios de comunicación, no tanto cobrar por información, no tanto monetizar por una noticia o por informaciones, que es lo que tradicionalmente, a partir de lo que pagábamos por un periódico o lo que pagábamos por otro tipo de consumo de información, publicidad en televisión, etcétera, etcétera, sino que a partir de ahora se va a monetizar más la suscripción a servicios transversales y completos de información. La experiencia de usuario tiene mucho que ver con esto. Es decir, un usuario que no paga por leer una noticia, sino que paga por la experiencia de sentirse plenamente informado. Eso El País, por ejemplo, no quiero hacer muchos guiños a ninguna marca concreta, pero lo está trabajando bien. El País Express, por ejemplo, que en un minuto nos da información, es un servicio complementario de información. No es la noticia en sí, pero es un servicio para sentirnos informados. Entonces, a partir de ahí y de la suscripción a páginas y proyectos que nos parezcan relevantes, son los medios los que tienen que anticiparse y ofrecer otros servicios informativos que puedan apelar a que las audiencias quieran pagar por información. Tradicionalmente nos cuesta mucho pagar por información y por noticias, eso es sabido por todas y todos. Sí. Sin tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Cualquier consulta, tienen mi contacto y hablamos. Muchas gracias.